A partir de mañana, y vas a tener durante varios días, análisis, evaluaciones, balances, discursos por cadena nacional el 10 de diciembre porque se cumple un año de el gobierno de Javier Milei. ¿Va a hablar por cadena nacional? El martes. Sí. Ah, mira. Ya te lo podés agendar. Bien. Es impresionante, ¿no? Pasó un año ya. Sí. ¿Cuánto pasó? Pero sí que rápido, ¿no? Pasó rápido. No se sabe si pasó un mes o un milenio. La intensidad, ¿no? Sí. Pero bueno, hay diferentes facetas. Se va, la verdad, la evaluación tiene muchas facetas. Facetas vinculadas con el mundo de la política. ¿Cómo rearmó una base política? Yo no me voy a detener mucho en eso, simplemente voy a mencionar que yo creo que difícilmente se incorpore en el análisis que sin el apoyo del poder económico y el disciplinamiento del poder económico hacia otras fuerzas políticas hubiese sido imposible que el gobierno liberal libertario de Milei con 7 senadores, 30 y pico de diputados, sin gobernadores ni intendentes, pueda tener una base de sustentación para la gestión. Entonces dice, bueno, qué genialidad, cómo lo consiguieron. Yo creo que hay una base fundamental para poder entenderlo, que es que el poder económico se beneficia y quiere este tipo de gobierno, tanto por la orientación económica como por la orientación de política exterior y de orientación política e ideológica. Entonces por eso sale a apoyarlo y disciplina, amalgama a los políticos. Obviamente que después hay muchos gobernadores y políticos que coinciden con la política económica de Milei. Porque si no, ¿cómo puedes entender que muchos gobernadores, si querés, de lo que es el macrismo, radicalismo, ya que ya no existe Juntos por el Cambio, apoyen? Porque la verdad que Milei les promete cosas que no cumple. ¿Y por qué sigue apoyando? Porque bueno, por un lado está que su base electoral todavía acompaña a Milei y por otro lado, sectores del poder político, poder económico, poder judicial, le dicen, mirá, nosotros queremos que siga Milei, no que se caiga Milei, porque si no está el riesgo del regreso del peronismo, para el peronismo de Cristina, para decirlo, o de Axel, para decirlo de una forma amplia y directa. Y a nivel económico, y acá me voy a concentrar un poquito más, existe este relato libertario en el sentido de, bueno, era el ajuste que había que hacer. Y el ajuste que había que hacer, y además que te muestra todo datos y números positivos. Ya en la columna anterior te mencioné que, bueno, la verdad que es una ficción, es la ciencia ficción económica de Milei, que la recesión terminó, que la economía se está recuperando. Los datos duros muestran que la economía no se está recuperando, la actividad económica. Ni la industria, ni el comercio, ni la construcción, salvo lo que yo te mencioné, la energía, o sea, petróleo y gas, y el campo en comparación con una base muy baja, que fue la sequía del 2023, la más importante de la historia. Fíjate que Milei siempre dice, o lo escuchamos mucho a lo largo de este año, manifestar que él dice, le hablamos con la verdad a la gente, ¿no? Él lo destaca como uno de sus logros, de sus virtudes, hablarle con la verdad a la gente. Sin embargo, es un gobierno muy mentiroso. Sí, de hecho, vieron que sacaron como las 10, no sé si eran 10, pero sí, como las 10 acciones, el decálogo, claro, de Milei. Como contestándole al peronismo, ¿no? Como las verdades, y una era algo así como, es mejor una verdad incómoda que una mentira tranquilizadora, una cosa así. Esa verdad incómoda, comillas, 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 en verdad. Exactamente. Vos sabés que cuando uno agarra y dice, pero esto dicen que hay superávit fiscal primario y superávit fiscal financiero. El primario es ingresos y egresos del tesoro, el financiero es incluyendo los intereses de la deuda.
Cuando vas a los datos duros, te das cuenta que el superávit fiscal lo consigue no pagando deuda, pateando pagos que tendrían que hacerlo en fecha y haciendo un ajuste fenomenal que es imposible sostener. Por ejemplo, la obra pública o el ajuste a los jubilados. Digamos, es imposible de mantener en el sentido de, mirá, en algún momento las rutas alguien va a tener que arreglar, las provincias no van a tener los recursos. Y recortando fondos que por ley le corresponden a las provincias. Entonces agarrás y bueno, entonces es un superávit trucho. O sea, no es sustentable. Y así podés seguir con la tasa de inflación, que está desactualizada. Podés seguir y evaluar, decir, bueno, ¿qué pasó con los salarios? Ellos, Milei y Caputo, dice que se recuperaron. No se recuperaron. Digamos, desde el pozo. Mejoraron después del masazo extraordinario de la mega devaluación del 13 de diciembre del año pasado, que se ajustó casi un 120% el tipo de cambio. Se recuperó de ese pozo, pero todavía no llegó al punto de partida, que ya estaba castigado. Caputo diciendo que solamente el 11% de los jubilados son pobres. Mentira. El INDEC dice que es el 30%. El INDEC. Digamos, y esto obviamente que hasta puede ser un poquito más. No el 11%. Entonces están permanentemente distorsionando el análisis económico, pero que lo tienen. ¿Cuáles las dos herramientas que tienen para poder distorsionar y conseguir el aval a esa distorsión, a esta ciencia ficción de la economía mejorando? Uno es la tranquilidad en el mercado de cambio, incluso bajando el dólar. Ayer el dólar blue cerró a 1050, es casi igual que el dólar oficial, o sea que no hay brecha cambiaria. Y la tasa de inflación bajando desde el 25% que lo disparó Milei, ¿no? Y el 12% de noviembre que parte es Milei, ¿no? Entonces ahora baja al 2,5%, al 3%. Entonces con esas dos variables es que permite construir el relato falso vinculado con la economía. Lo que sucede es que ambas variables, la que es la del dólar como la de la inflación, está íntimamente vinculada a la bicicleta financiera. A la bicicleta financiera, que lo que permitió y permite es, bueno, hacer unas ganancias extraordinarias en pesos. Se venden dólares, los grandes, y los que si no desahorran dólares para poder llegar a fin de mes. Entonces tenés un mercado cambiario tranquilo. Y con un mercado cambiario tranquilo, lo que revela es que se tranquilizan los precios. No es por la inflación ni por el gasto público, que también tiene que ser controlado, tiene que ser bien administrado. No estoy diciendo que tiene que haber, pero que la principal fuente de tensión inflacionaria en esta economía bimonetaria altamente endeudada como la Argentina es desde el mercado de cambio. Y si le sumás lo que yo te mencionaba antes de la recesión, y bueno, con recesión, tipo de cambio atrasado y bicicleta financiera, es que tenés tranquilidad temporal en los precios y en el mercado de cambio. Esa va a ser la bandera que va a vender. Después, alrededor de esta situación, que es cierta, empieza a construir la ciencia ficción. El ajuste fiscal más importante de la historia, que las jubilaciones y los salarios han crecido, que la economía se está recuperando. Empieza a que están abordando el tema de la deuda pública en una forma sustentable. ¿Saben cuánto creció la deuda pública con datos oficiales a octubre en el gobierno de Milei? Un 25%. Ese 25% en dólares es equivalente a un poquito más de 90.000 millones de dólares. Entonces, agarrás y decís, bueno, la evaluación de un año. Y no es solamente la evaluación, es que aumentó la pobreza, la indigencia, bajaron los salarios, aumentó el salario real, aumentó el desempleo. Es que el balance económico es malo. Entonces rápidamente dice, y el dólar y la inflación, sí, ya te las mencioné.
Pero siempre en los resultados económicos tenés que ver cuáles son las consecuencias y cómo llegaste a esas dos variables. Y llegaste con una fenomenal recesión, con un ajuste violento sobre los ingresos de los sectores populares y con una, mencioné una recesión muy fuerte. Y con la bicicleta financiera, ese es el tercer factor que quería. Una bicicleta financiera, una burbuja especulativa, que bien sabemos cómo termina esa burbuja financiera. Entonces te engañás por unos meses que te generan esta, entre comillas, supuesta estabilidad, esta estabilidad ficticia, o ves toda la película y ves que la política económica, la gestión económica del primer año de Milei ha sido malísima. Y extraño tanto el azar.